Teleamazonas presenta 24 horas con Carlos Sacoto. Aquí continuamos con la información. La Corte Constitucional declaró improcedente el recurso para asignar un millonario presupuesto al Consejo de la Judicatura. Se trata de una acción de protección presentada por el expresidente del organismo, Wilman Terán, durante el periodo presidencial de Guillermo Lasso. Que por alguna razón al Ejecutivo le interesa adelantar la posesión de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. Así lo dijo Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea Nacional, quien denunció haber recibido presiones. Este sábado, dice, lo llamó un asesor de la bancada de gobierno para pedirle adelantar la posesión de Godoy bajo amenazas. Y que caso contrario de no convocar de acuerdo a lo establecido por el segundo vicepresidente, iban a activar mecanismos de destitución para el secretario general. Y señala a quién dice está detrás de este pedido. Esteban Torres. Este informativo se contactó con el viceministro. Seguimos revisando otras noticias. La Presidencia de la República y la Asamblea Nacional vuelven a discrepar por la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Legislativo cuestiona al Ejecutivo por enviar un nuevo veto cuando procedía a la publicación en el registro oficial. Las discrepancias entre el Ejecutivo y el Legislativo se mantienen debido a la ley reformatoria a las leyes del IES y del BIES, pues la Asamblea Nacional, mediante este comunicado, dio a conocer que el presidente de la República, Daniel Noboa, cometió un acto inconstitucional porque no dispuso que esta ley se publique en el registro oficial, sino que envió una nueva objeción a la norma, cuando esto no correspondía, porque el texto ya fue vetado parcialmente el pasado 12 de abril y posteriormente analizado por la Corte Constitucional. José Chalco es abogado constitucionalista y él es claro en afirmar que una ley no puede ser vetada dos veces. El equipo jurídico de la Presidencia de la República se equivoca y se equivoca sistemáticamente con un error de bulto. El Ejecutivo cree que puede vetar dos veces, cuando la ley orgánica de la función legislativa es taxativa en su artículo 65 y establece que una vez que hubo la objeción o veto presidencial por razones de inconstitucionalidad o también por razones de inconveniencia de una norma para el país, esto se resuelve en la Asamblea. Cabe destacar que el 21 de mayo la Corte Constitucional remitió el dictamen correspondiente a la Asamblea para su tratamiento con un plazo de 30 días. Respecto al tema, la Presidencia también se pronunció al respecto. En este comunicado justificó la pertinencia de este nuevo veto, afirmando que se envió la segunda objeción parcial por inconstitucionalidad y por inconveniencia, porque identificó el texto corregido de la Asamblea Nacional que presenta una inconstitucionalidad en el artículo 7 y un error en el artículo 9. Eso además que habría riesgo en la sostenibilidad de las finanzas públicas. En su momento, el presidente podrá plantear reformas a esa ley y si hay disposiciones que considere el Ejecutivo que son inconstitucionales, tiene que habilitarse a través de la Corte Constitucional. Recordemos que de los temas objetados por Daniel Noboa fue la nueva conformación del Consejo Directivo del IES, que incluye a 2 nuevos integrantes para sumar un total de 5. No obstante, la Corte Constitucional declaró improcedente el veto a este artículo y concluyó que no es un inconveniente incluir a 2 nuevos vocales al Consejo Directivo. El ministro Roberto Luque rechazó las acusaciones de tráfico de influencias en la contratación de una barcaza para generación eléctrica. Para Luque, las presuntas irregularidades tienen relación con el morbo mediático, dijo. Las revelaciones sobre un concurso supuestamente amarrado para favorecer a la empresa turca Car Power Ship en el alquiler de una barcaza de generación eléctrica han provocado la primera denuncia en contra del ministro Roberto Luque, quien dio inicio a la negociación, y de su gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador, Fabián Calero. Marlon Pasquel Espín es quien presume que hay un tráfico de influencias en el proceso precontractual y contractual para el alquiler de esta barcaza a la firma turca. Presentó su denuncia en Fiscalía y Luque cree que esto tiene que ver con los medios. Lo que está sucediendo ahora, el morbo mediático y la ahora formal presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, me han hecho una denuncia y por eso necesitaba yo que los medios sepan nuestra versión del tema, pero yo sabía exactamente a qué me metía.
En el centro de la polémica está este contrato cuestionado, pues se sugiere que la firma turca lo tenía asegurado incluso antes del concurso. El barco con los generadores zarpó 6 días antes de que el gobierno publique el proceso en compras públicas. El ministro de Funciones, Antonio González, dice que el barco pudo salir sin rumbo fijo. La barcaza salió efectivamente en esa fecha, pero no iba con destino al Ecuador, iba con destino a otro país en América Latina. Ellos, como negocio privado, pueden acelerar o desacelerar la entrega dependiendo de la oportunidad de negocio. Y resta peso a las denuncias. No obstante, hay estas supuestas inconsistencias en la contratación denunciada en Fiscalía. El exministro de esta cartera, Roberto Luque, dice que hubo 2 ofertas en firme. Solo la turca estaba como opción. Una de ellas con sistema propio de anclaje, nueva y alquiler. Otra sin sistema de anclaje, del año 1971 y a la venta, siendo la primera opción la mejor de ellas. Luque insiste en que pedirá que la Contraloría General del Estado intervenga para realizar un examen especial a este contrato. Los llamados a fiscalizar el proceso de compra que varios actores políticos y mediáticos han realizado, no solo que son bienvenidos, sino que yo personalmente haré lo posible para que las instituciones del Estado llamadas a hacer los controles pertinentes lo hagan. Lo cierto es que con 14 centrales hidroeléctricas, 37 plantas térmicas y una eólica, la realidad en Ecuador alarma, pero es innegable. Ecuador importa energía cada vez más y está lejos por ahora de tener la tan nombrada soberanía. Tampoco se puede ocultar que la demanda de energía ha crecido en un 10% anual y que en estas condiciones es imposible descartar que más adelante regresen los apagones. Y entre los planes de contingencia está precisamente el alquiler de esta barcaza que en medio de la turbulencia llegará a Ecuador en los próximos días. Y superada la elección del presidente de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana continuará con la elección de un nuevo fiscal y la renovación del Consejo Nacional Electoral. Estos procesos se desarrollan en medio de una reconfiguración de fuerzas en el pleno del organismo. La elección de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura dejó la huella de una nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, una donde han quedado por fuera el presidente y la vicepresidenta del organismo. En esa mayoría, 3 llegaron a sus cargos postulando juntos, vistiendo un mismo color. Una de ellas es Yadira Saltos, aunque dice que sí, pero no. Bueno, yo no soy de la Liga Azul, como lo quiere llamar, pero efectivamente estuvimos 7 compañeros que participamos conjuntamente. Ahora el organismo debe elegir al sucesor o sucesora de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Un proceso que aún ni empieza, pero que ya va generando comentarios. Un borrador con las consideraciones del proceso de selección se difundió en redes sociales. Y ahí, entre otras cosas, se plantea que en la etapa de oposición no hay evaluación oral, cosa con la que Saltos dice no estar de acuerdo. Se plantea además que personas investigadas por la justicia puedan postular. Eso es algo que sucede en todos y cada uno de los reglamentos para designar las máximas autoridades. Si no se encuentra una sentencia en firme, no se puede declarar la falta de probidad. En todo caso, dice que es un borrador apenas, que las comisiones técnicas deben reunirse y que el Pleno, la mayoría en él, decidirá. Es una discusión que deja para lo posterior, pero no es todo. El organismo debe también renovar a los vocales del Consejo Nacional Electoral en medio de un proceso de elecciones generales. Hasta noviembre se finalizan los 5 vocales ya del Consejo Nacional. No vamos a alcanzar. O sea, vamos a seguir con CNE. Recordemos que un concurso toma entre 8 meses, 1 año, hasta 2 años, Milton, para la designación. Y aunque se refiera a nosotros cada vez que habla de la mayoría, dice que no hay ninguna y que si la hay, es porque los otros así lo creen. Intentando explicar eso que dicen, es la reconfiguración de poderes en el pleno del organismo. Retomamos. La Corte Constitucional declaró improcedente el recurso para asignar un millonario presupuesto al Consejo de la Judicatura. Se trata de una acción de protección presentada por el expresidente del organismo, Wilman Terán, durante el periodo presidencial de Guillermo Lasso. La decisión de la Corte Constitucional finalmente fue tomada. Declaró la improcedencia de la acción de protección que Wilman Terán presentó en marzo del año pasado, es decir, cuando aún presidía el Consejo de la Judicatura, para exigir más presupuesto para la función judicial. Siendo más exactos, Terán, hoy procesado en los casos Metástasis e Independencia Judicial, exigía que el gobierno de ese entonces, a cargo de Guillermo Lasso, pague más de $250 millones al Consejo de la Judicatura,
Déficit presupuestario que aparentemente se mantenía con este órgano de justicia. Pretensión que en un inicio fue aceptada parcialmente por una jueza de la Unidad Judicial de Quito y luego ratificada por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. No obstante, la Corte Constitucional ha declarado que se habrían obviado leyes específicas para regular el presupuesto general del Estado. La Corte sienta un precedente bastante importante para que las instituciones no pidan a través de acciones de protección disfrazadas a través de personas naturales modificaciones al presupuesto general del Estado. Este presupuesto al final del día la sentencia no se ejecutó y no se ejecutó porque el Estado peleó, digamos, ante la Corte Constitucional y por ahí hubieron una serie de incidentes jurídicos. Además, la Corte Constitucional resolvió declarar que los jueces José Miguel Jiménez Álvarez, Mónica Beatriz Bravo Pardo y Miguel Ángel Narváez Carvajal de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia incurrieron en error inexcusable. A decir de ambos constitucionalistas, ellos ahora enfrentarán sanciones. La sanción que pueden incurrir los jueces por esta declaratoria de la Corte Constitucional es desde una suspensión hasta la destitución. Una de las deficiencias de esta sentencia es que no se condena como parte accionante a Wilman Terán por haber desnaturalizado la acción de protección, haber abusado de esta garantía jurisdiccional y al menos haber sido condenado en costas procesales. A criterio de ambos expertos, esta decisión de la Corte Constitucional incluso podría implicar que la Fiscalía inicie una investigación penal por el delito de prevaricato. Y de cara a los próximos comicios y a menos de 2 meses de que se inicie la inscripción de candidaturas, varias figuras aún no tienen movimientos políticos que auspicien sus aspiraciones presidenciales. En esa lista constan la ex asambleísta socialcristiana Cristina Reyes y 2 oficiales en servicio pasivo de la Armada y de la Policía. Se buscan movimientos políticos. No concretar con alguno es lo que separa a varios personajes de su intención de correr por la presidencia de la República en las próximas elecciones generales. Dicen mantener conversaciones. La ex legisladora socialcristiana Cristina Reyes es una de ellas. Asegura estar convencida de querer participar como candidata a la presidencia. Las aspiraciones y las ilusiones y el deseo de servir están. No somos un país que pueda aglutinar a lo mejor un movimiento ciudadano, un tema de firmas. Necesitas la anuencia y necesitas también de alguna manera pues la venia de los partidos políticos para poder generar una candidatura. Ese es también el anhelo de 2 oficiales en servicio pasivo, uno de la Armada, Edwin Ortega, y Víctor Arauz, de la Policía. Yo les invito que echemos ese empujoncito que necesitamos para encontrar un movimiento que piense en país. Esto no se trata de izquierda o derecha, de capitalismo o socialismo, se trata de bondad. Ambos buscan acercamientos con tiendas políticas, es el requisito, pues en este tema, querer no es poder. Otro nombre, Luis Tillería, ex concejal latinoamericano en Londres, quien continúa en conversaciones con agrupaciones políticas. Los antiguos partidos políticos que fueron y que son responsables de la esclavitud nacional no pueden guiar al país por su senda de liberación. Está también Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia por el correísmo, quien abandonó las conversaciones con Centro Democrático y empezó otras con Reto. Ellos buscan sumarse a una lista de precandidatos que ya va tomando forma, con rostros conocidos. En total, 17 agrupaciones políticas de carácter nacional están habilitadas para las elecciones de 2025. Habría por lo menos una decena de candidatos. Eso se sabrá con certeza cuando empiecen las inscripciones el próximo 13 de septiembre. Estábamos de vuelta, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos, 4 hombres fueron asesinados en una vivienda ubicada a la altura del barrio Los Ceibos, en Machala, provincia del Oro. Según información de la Policía Nacional, el ataque se produjo a las 10 de la mañana de este sábado, cuando un grupo de individuos armados irrumpió con cerca de 60 disparos en la casa donde se encontraban reunidas varias personas. Los atacantes, que lograron escapar del lugar a bordo de 2 vehículos, abandonaron los fusiles con los que cometieron el delito en un terreno adyacente. La Policía Nacional sigue una línea de investigación para dar con el paradero de los gatilleros.
y Byron Antonio y Adrián Anchundia perdieron la vida producto de un ataque armado que se registró anoche en la parroquia San Camilo del Cantón Quevedo. Las víctimas se encontraban conversando con otros amigos cuando recibieron los disparos que, según testigos, se realizaron desde un carro color plomo. Además de los muertos, una mujer de 40 años resultó herida y fue llevada hasta una casa de salud donde recibió el alta horas después. Ninguna de las víctimas registra antecedentes penales, por lo que la policía investiga los motivos de este crimen. Y se dictó prisión preventiva a 2 presuntos implicados en el asesinato de 5 pasajeros de un bus interprovincial que cubría la ruta Guayaquil-Tulcán. Los detenidos serían integrantes de las bandas delictivas AK-47 y Grupo Terror. Las primeras investigaciones y pericias sugieren que los detenidos están relacionados con el ataque armado en el interior del bus de la Cooperativa de Transporte San Cristóbal, en el cual fallecieron 5 personas. Durante la captura, las autoridades incautaron un arma de fuego, una alimentadora y 75 cartuchos de 9 milímetros. El bus que cubría la ruta Guayaquil-Tulcán circulaba por la vía Babahoyo-Pueblo Viejo cuando fue interceptado por 2 camionetas con ocupantes armados. Estos dispararon contra el vehículo para obligarlo a detenerse en el recinto La Aurora. Tras romperse el parabrisas, los agresores subieron al bus, revisaron los asientos y exigieron a los pasajeros alzar la cabeza para reconocerlos. 5 personas fueron baleadas y murieron, entre ellas un niño de 5 años. Se trataba de una familia de venezolanos. Uno de ellos había estado preso por sicariato, por asesinato. La policía informó que los fallecidos eran parte de una familia que abordó el bus en la terminal terrestre de Babahoyo. Se dirigían a Tulcán con la intención de cruzar la frontera hacia Venezuela debido a amenazas recibidas. La única sobreviviente del ataque fue una mujer madre del menor fallecido. Entre las víctimas se encontraban su esposo, padre y cuñado. Vemos de que esto no es un asalto de carreteras. Hay que tener claro, esto estaba dirigido, esto se podía haber cometido aquí en Los Ríos o en Tulcán. La Fiscalía ha procesado a Edgar García Vite y Eusebio Velázquez Colón por tráfico de armas y se les dictó prisión preventiva. Según las investigaciones, los detenidos pertenecerían a 2 bandas delictivas, AK-47 y Grupo Terror, que se dedican a la extorsión y robo en ejes viales. Y mediante el uso progresivo de la fuerza, miembros de la Policía Nacional abatieron a un supuesto delincuente. El hecho se dio cuando un servidor policial identificó un robo dentro de un bus que circulaba por el intercambiador de tráfico que une a la Espol y la vía perimetral en Guayaquil. Tras la alerta, el sospechoso habría atacado al uniformado y producto del cruce de balas, el asaltante murió. Según el informe policial, el sujeto llevaba 2 armas de fuego tipo revólver con las que habría atacado al uniformado. Y junio fue el mes más violento en todo el país, según datos del Ministerio del Interior. Esto pese al inicio de la segunda fase del Plan Fénix. El delito ha migrado y ha aumentado en un 300% en provincias como Azuay, Cotopaxi y El Oro. 592 personas asesinadas, junio se convierte en el mes más violento del 2024. Esto si se lo compara con febrero, en el cual se reportaron 367 muertes violentas. Conforme a las estadísticas del mismo Ministerio del Interior, desde la declaratoria del conflicto armado interno, el país ha tenido tan solo 3 meses de una aparente calma, tomando en cuenta que la curva más baja se posesionó en febrero y los números comienzan a crecer en marzo y abril, pero hasta ese momento sin llegar a los niveles del 2023. Esto tomando en cuenta la presencia de militares en las calles y estado de excepción vigente. En mayo la tendencia continúa al alza, con 563 asesinatos. En este lapso, coincidentemente, el gobierno también anunciaba el inicio de la segunda fase del Plan Fénix. Hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra. Una guerra que se ha sectorizado. Para junio, las muertes violentas y los delitos no solo mostraban un retorno de las bandas criminales a territorios de Guayas, Esmeraldas y Manabí, esta última aún intervenida por el bloque de seguridad, sino además se evidenciaba la migración de delitos en otras provincias como Azuay,
que en febrero registró 5 muertes violentas y ya para junio se desbordó y reportó 20 asesinatos, lo que representa un incremento del 300%. Un panorama igual se muestra en Cotopaxi y El Oro. En esta última provincia que se reporta un incremento de 16 a 62 homicidios. Machala ha sido la ciudad más golpeada, en tanto que en Azuay, el cantón Camilo Ponce Enríquez, es donde se ha concentrado la ola de violencia. Esto se debe a la presencia de la banda criminal Los Lobos, quienes tienen cooptado al menos 20 concesiones mineras. Y 5 construcciones ilegales derrocadas, más de 20 casas allanadas y 2 aprehendidos son parte del resultado de la intervención del bloque de seguridad en Durán durante los últimos días. Fausto Buenaño, quien está a cargo de las intervenciones, menciona que han sido aprehendidas 2 personas por dedicarse al tráfico de tierras y al uso indebido del suelo. Estas personas están con prisión preventiva, eran las que les amenazaban, les atemorizaban a la gente de bien del lugar con el fin de quitarles sus propiedades. Es así que están con prisión preventiva, esperemos que sean sancionadas como tiene que ser, y llegaron una gran cantidad de personas ya con documentos con el fin de poder recuperar sus bienes. Su ubicación geográfica y la poca presencia del Estado hicieron de Durán una tierra apetecida por 2 bandas delictivas. Ministerios y secretarías del ámbito social que hoy intervienen en las zonas de esta urbe afirman que cerca de 16.000 familias viven en asentamientos irregulares, mientras que más del 50% de la población se encuentra en condiciones de pobreza. Que la vulnerabilidad de Durán en términos geográficos reside en su estratégica ubicación para el tránsito de bienes ilícitos a través de Guayaquil. Así consta en el plan de gobernanza de Durán elaborado con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En este documento también se indica que la falta de servicios básicos y obras esenciales han sumado a que bandas criminales tomen el control de ciertas zonas y creen su propio sistema delictivo ante la ausencia del Estado. A la acera, aquí afuera del Colegio de Abogados. Un ejemplo de esto fue esta oficina paralela encontrada a tan solo metros del municipio de Durán. Aquí tramitaban de manera ilícita títulos de propiedad. La Secretaría de Asentamientos Irregulares indicó que dentro de los 58,6 kilómetros cuadrados de extensión que posee la ciudad, 41 zonas se encuentran sin regularización, lo que significaría que 16.000 familias viven en predios de forma ilegal. Uno de estos sectores es el recinto La Delia, donde tan solo en un día se detectaron 20 viviendas sin documentación de sustento. Lo importante es que ya nos legalicen, salgan las escrituras, y para nosotros es muy importante esto. En este mismo sitio, en cambio, habían casos de delincuentes que se habían apropiado de al menos 40 viviendas que eran reclamadas por sus verdaderos dueños. Ya las personas están cogiendo la confianza de venir a denunciar las casas en las cuales ellos tienen escrituras y han sido despojados para poder recuperarlas. Pero no es lo único que durante 20 años se ha cultivado de manera inapropiada en Durán. La ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, menciona el incremento de la pobreza y extrema pobreza que se registra en Durán, cifra que alcanza el 65% según el último censo. Hemos presentado públicamente el espacio que va a ser el nuevo espacio integral familiar, donde van a estar el Centro de Desarrollo Infantil, servicios de otras instituciones del Estado. Rovira, quien asegura estar trabajando en la reconstrucción del tejido social en estas zonas, junto con otros ministerios, detalla haber iniciado ya con programas productivos para incorporar a mujeres que también se encuentran en los círculos delictivos. Esta semana vamos a entregar justamente en Durán el crédito número 20.000. Esto le va a permitir a las familias hacer su emprendimiento en materia financiera. Los índices de educación son otra cifra en rojo en Durán, pues menos de la mitad de su población tiene título de educación básica y solo el 11,4% logró obtener un título universitario. Y le contamos ahora que el incendio en una casa en el centro histórico de la capital dejó un adulto mayor fallecido la mañana de este sábado. La tragedia ocurrió en el sector de Cumandá, en la avenida Pedro Vicente Maldonado. La emergencia fue atendida por uniformados de 2 camiones del Cuerpo de Bomberos. En imágenes compartidas por la entidad se puede ver cómo en el interior del inmueble quedó afectado por las llamas. Pese a los esfuerzos de los bomberos, una persona falleció. Aún se investigan las causas que provocaron este flagelo. Y el Instituto Geofísico alertó este sábado 20 de julio que existe probabilidad de caída de ceniza en las zonas ubicadas al suroccidente del volcán Sangay.
Dentro de su informe emitido esta mañana, se indicó que a través de imágenes satelitales se observa de manera continua una emisión de gases con baja carga de ceniza de altura menor a 800 metros sobre el nivel del cráter en dirección suroeste. Ante ese escenario, señalaron que existe probabilidad de caída de ceniza en las zonas ubicadas al suroccidente del volcán, en las provincias de Chimborazo y Guayas. Estamos de vuelta y vamos a revisar otros temas. En lo que va del año, en el país se han vendido cerca de 7.300 vehículos híbridos y eléctricos, según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Los ciudadanos optan por adquirir estos automotores de menor consumo tras la eliminación del subsidio a los combustibles. Tras la eliminación de los subsidios a las gasolinas, cada vez se vuelven más atractivos para los consumidores los vehículos eléctricos, los cuales no requieren de gasolina, y los híbridos, que ahorran un 40% del consumo. Que cuando más alto es el precio de un combustible, de la gasolina o del diésel disponible en un país, también al mismo tiempo cobran mayor importancia la decisión del consumidor al momento de la compra y adquisición de un vehículo, el consumo. Pero no solo eso, sino que estos vehículos se vuelven más atractivos para el consumidor por otras razones. En el caso de los vehículos eléctricos, estos no pagan IVA, aranceles ni el impuesto a los consumos especiales, mientras que los carros híbridos deben pagar únicamente el valor del IVA del 15%. El impuesto selectivo a los consumos especiales, cuando el valor del vehículo es más alto, supera los $70.000, por ejemplo, llega a representar el 35% del precio de venta al público. Ese impuesto, pues no pagan los vehículos híbridos, los vehículos eléctricos tampoco. En el país, de enero a la fecha, se han vendido cerca de 7.300 vehículos eléctricos e híbridos. Durante este mismo periodo del año pasado, se vendieron cerca de 5.300. Las ciudades en las que más se venden vehículos electrificados son Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. Según Jaime Cucalón, gerente general de Ecuavía, este año la venta de vehículos híbridos ha aumentado en un 41% y la venta de eléctricos en un 22%. El cliente ya no quiere un carro que le consuma $80 semanales de gasolina, quiere un carro que le consuma muy poco. Entonces buscan ahora sí alternativas de carros menos consumidores. Cucalón afirma que para fomentar la comercialización de estos vehículos es importante que sus aranceles se mantengan en cero y que existan más puntos de carga para los carros eléctricos. Porque mientras la gente solamente pueda tener los cargadores dentro de sus casas o dentro de sus trabajos, difícilmente la venta de carros eléctricos se va a masificar, porque la gente necesita tener dónde cargarlos. Los carros eléctricos e híbridos se han vuelto una opción de preferencia, en especial para los millennials y centennials, quienes optan por vehículos que no generen un impacto ambiental. Y escuche esto, el uso que un empleado le da a sus redes sociales sí afecta la imagen de una empresa, según un estudio de Multitrabajos. Mientras especialistas en recursos humanos insisten en la necesidad de un uso responsable de las plataformas durante el horario laboral. Las redes sociales se han convertido en una parte esencial en la vida de las personas, una oportunidad para mostrar nuestros intereses y conectar con otros. Pero ¿cómo puede influir el uso de estas en el contexto laboral? Un reciente estudio de plataformas tecnológicas de selección de talento humano encontró que el 63% de reclutadores de recursos humanos en el país consideran que el cómo un empleado usa sus redes sociales sí puede afectar la imagen de la empresa y derivar en la desvinculación del trabajador. Tanto del lado de las empresas es importante generar políticas que protejan la percepción y reputación corporativa de las organizaciones, como respetar las libertades individuales de quienes las conforman. Colaboradores señalaron que algunos de los problemas que presentaron con sus empleadores fueron por la distribución en redes sociales de contenidos inapropiados, promoción de comportamientos no éticos, conflictos entre otros compañeros, acoso o intimidación, entre otros. Evita siempre cualquier tipo de conflicto entre colaboradores o entre usuarios de la compañía para la que trabajes, porque este tipo de conflictos, llevarlo a un plano de redes sociales, puede terminar afectándote en el plano laboral.
El estudio también encontró que el 54% de los empleados no está de acuerdo con que las empresas consideren las redes sociales para un proceso de contratación. Otro problema relacionado a las redes sociales y el espacio laboral es el tiempo que se le dedica a estas durante el horario de trabajo. Para Juan Carlos Lima, experto en recursos humanos, el uso excesivo de las plataformas en horarios laborales disminuye la productividad. Que estas personas no están entregando sus trabajos a tiempo ya es un indicador que te empieza a decirle a no solamente a la gente de recursos humanos, sino a los mis propios jefes qué está pasando. Señala que esto suele suceder en empresas cuyos objetivos y tiempos para la realización de tareas no están claros. Solamente las empresas que tienen una cultura de asignar funciones con objetivos a cumplir hacen que el colaborador tenga el tiempo medido para poder utilizar su tiempo correctamente para poder conseguir. Lo cierto es que los millennials y centennials son quienes conforman el 90% de las plazas de trabajo y la hiperconectividad es lo que los caracteriza. De ahí que las empresas también deberán actualizarse en las nuevas tendencias tecnológicas y la cultura de las nuevas generaciones para encontrar un equilibrio que les permita obtener buenos resultados. Interesante. Y le contamos ahora que las donaciones de sangre en Guayaquil pasaron de 4.000 mensuales en 2023 a 6.000 mensuales en lo que va de este 2024. Según la Cruz Roja Ecuatoriana, esto obedece al aumento de puntos de donación y a la entrega de incentivos para los donantes. A diario, decenas de guayaquileños donan sangre o plaquetas. Un ejemplo de esto es Julio, quien lleva ya 3 meses donando plaquetas. Me nació del corazón y eso también ayuda para las personas que les motivan a también ayudar al prójimo. Algún día nosotros podemos necesitar de esa persona que nos pueda ayudar. Según la Cruz Roja del Guayas, existe un incremento en las donaciones en comparación al año pasado en Guayaquil, de 4.000 mensuales en 2023 a 6.000 mensuales este año. Afirman que esto se debe al aumento de puntos de donación y al trabajo de concientización que se ha realizado. Generalmente las transfusiones sanguíneas hace 10, 20 años atrás eran muy pocas, pero hoy por hoy todo el mundo ha tenido un familiar con oncología o que necesite. El 99.9% de nuestros donantes son donantes voluntarios y repetitivos. Los puntos de donación son el banco de sangre en la Cruz Roja del Guayas, Metrovía frente a la terminal terrestre de Guayaquil, Centro Comercial Parque California de la Vía Adaule, Malecón del Salado, Malecón 2000 y Plaza San Francisco. Además, la Cruz Roja del Guayas otorga incentivos a los donantes como un carnet que les permite tener acceso a pintas de sangre para ellos y para sus familiares. Son 5 componentes, le damos a la persona que es donante, 5 componentes para sus padres mayores de 65 años y 2 componentes para sus hijos menores de edad, porque son las edades vulnerables en las que no entran a la donación de sangre. El proceso de donación de sangre es sencillo. Jennifer, quien acudió a donar, afirma que la extracción duró tan solo 8 minutos. 8 minutos y prácticamente se puede salvar la vida de una persona más. Algunas de las patologías que requieren de pintas de sangre o plaquetas son anemia y cáncer. Así también son utilizadas para intervenciones quirúrgicas, tratamientos en accidentes, hemorragias y quemaduras. Quienes no pueden donar son personas con algún tipo de enfermedad, personas que recientemente se hayan tatuado, mujeres embarazadas o personas dependientes de la insulina. Más de 300 personas de la isla San Cristóbal fueron atendidas gratuitamente por médicos especialistas de la Universidad Nova de la Florida, Estados Unidos. Esta es la 4ª brigada médica que realiza el Aeropuerto Ecológico de Galápagos en el archipiélago. Buenos días de Dios. Buenos días. Doña Rosa llegó cargada a la base naval de San Cristóbal. A sus 89 años presenta varias dolencias. Por ello aprovechó la presencia de médicos especialistas de Estados Unidos que llegaron a la isla para dar atención gratuita en las brigadas médicas que ejecuta por 4ª ocasión el Aeropuerto Ecológico de Galápagos. Luego de ser atendida, doña Rosa está feliz. Tranquila, aliviado en los dolores,
¿Ya no duele? No me duele, estoy sentado. 11 médicos y 27 estudiantes de años superiores de la Universidad Nova de la Florida de Estados Unidos dieron atención en psiquiatría, pediatría, neurología, optometría, acupuntura, terapia osteomuscular, entre otras especialidades. Nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a aquella sociedad de donde nosotros nos nutrimos con personal y a la cual servimos también a través del aeropuerto trayendo el turismo a las islas. La comunidad aprovechó la presencia de médicos especialistas que no existen aquí en la isla San Cristóbal. En 4 días lograron atender a 315 pacientes. Aparte, todos recibieron medicinas. Este esfuerzo convocó el aporte del municipio de San Cristóbal, la Armada Nacional y la Fundación Paraíso Solidario. Me alegra muchísimo ver que las personas acuden de forma ordenada, reciben sus servicios, salen muy satisfechos y eso alegra el corazón de todos. Yo creo que esta es una oportunidad para que ellos puedan tener una salud preventiva, ¿no? Y el ciudadano está contento. Estamos comprometidos con siempre aportar en los temas solidarios, pero mucho más con los temas preventivos de salud. Estas brigadas médicas forman parte de la estrategia de sostenibilidad del primer aeropuerto ecológico del mundo. En el Centro Cívico se realizará la sesión solemne que el presidente Daniel Noboa encabezará por las fiestas de Guayaquil. El Ministerio de Cultura ejecuta trabajos de readecuación y mejoramiento en este espacio, así como en el Museo Antropológico ubicado en el Malecón 2000. Aquí, en la Plaza Cívica del Centro Cívico Eloy Alfaro, será la sesión solemne que presidirá el presidente Daniel Noboa el próximo 25 de julio, a las 6 de la tarde por las fiestas de Guayaquil. Una sesión dividida que llega tras el impasse entre el municipio de Guayaquil y el gobierno nacional, y por el cual el alcalde de la ciudad anunció que no invitaría a nadie del gobierno a la sesión solemne que realiza el Cabildo. Recorrimos los espacios de este icónico lugar de la ciudad y conversamos sobre él con la ministra de Cultura y Patrimonio, Romina Muñoz, quien afirma que en los últimos meses el Centro Cívico se ha mantenido readecuando sus áreas, como su ingreso al área de la Orquesta Sinfónica, los baños, puertas de emergencia, entre otras adecuaciones. Vamos a cambiar también, tenemos ya presupuestado un proceso de impermeabilización de la cubierta, que una parte la vamos a hacer este año, la otra parte el que viene. Tenemos también ya levantado una mejora del sistema de luces. Según la cartera de Estado, $40,000 se están invirtiendo en la parte interna del Centro Cívico y pronto se empezarán las adecuaciones en la cubierta, con costos que pueden ascender a los $200,000. Así también otro icónico punto de la ciudad, bajo responsabilidad de esta cartera de Estado y que está siendo mejorado, es el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC, ubicado en el Malecón 2000. Lo más difícil, afirma la ministra, ha sido manejar las filtraciones de agua. Las reservas que acogen la parte de la colección prehispánica de arte moderno y contemporáneo están siendo afectadas por varias filtraciones de agua. Actualmente la cartera de Estado le paga al municipio de Guayaquil $40,000 de alícuota, únicamente por mantener el museo en el Malecón 2000. Afirma Muñoz que intentó tener un acercamiento con el Cabildo para llegar a un acuerdo que les permita reducir estos valores. Parte de ese dinero se ha invertido en una mejora inmediata del espacio. El alcalde nunca se quiso reunir conmigo. Al momento, la cartera de Estado ha invertido $80,000 para arreglos internos y $422,000 en arreglos externos del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Y se prevé que al menos los arreglos exteriores del museo estén terminados para agosto. Y continúan las actividades en la ciudad a puertas de celebrar sus 489 años de fundación. Vamos a hacer contacto esta hora con Sofía Huir, quien está en el barrio Las Peñas, lugar icónico de la ciudad, que ha sido escenario de varios eventos a propósito de estas fiestas julianas. Sofía, ¿qué nos cuentas? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, amigos televidentes. Así es, las actividades continúan y hace contados minutos justamente aquí en el barrio Las Peñas se dio a cabo una retreta musical por parte de la banda municipal de Guayaquil. Eso trajo una gran acumulación de turistas y locales quienes se divirtieron
y bailaron al son de las varias canciones que tocaron justamente esta banda musical. Pero también contarles que los estudiantes han sido parte de estas actividades de celebración, ya que hoy en el barrio Garay, en horas de la mañana, fue el escenario para el tradicional pregón estudiantil Perla del Pacífico. Varias calles estuvieron cerradas justamente para que los asistentes pudieran disfrutar del espectáculo que estos estudiantes brindaron a puertas de las fiestas julianas. A esta hora de la tarde, compañeros y amigos televidentes, aquí en el barrio Las Peñas, ustedes pueden ver que poco a poco está listo para esperar a los locales y a los turistas. Hay varios emprendimientos que salieron desde muy temprano, están también preparados para ofertar y para disfrutar junto a los que hoy sábado salgan a las calles a seguir celebrando también las fiestas julianas. Esta es parte de las actividades, Carlos y amigos, que se darán también durante toda esta semana para celebrar a Guayaquil. Esa es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Ustedes tienen más. Gracias, Sofía. Desde el barrio Las Peñas, escalinatas del Cerro Santana. Y en nuestro propósito de rescatar el turismo en Guayaquil, le presentamos Volvamos a Las Peñas, un barrio emblemático reconocido por su estilo arquitectónico colonial y por ser el lugar donde nació la ciudad. Guayas, fuerza y milagro del Daule y el Babao. El barrio Las Peñas, su nombre se debe justamente a la cantidad de peñascos que poseía el cerro al momento en que los españoles se asentaron allí, en el siglo XVI. Hoy en día, según Marco Polo, habitante del barrio, existen 30 casas patrimoniales y formar parte de una familia donde nació Guayaquil lo llena de orgullo. Es una tradición que la vivimos acá. Nosotros, dos familias en especial, que somos peñeros desde nuestros antepasados, 2 o 3, y para todos los que vivieron acá y salieron, su barrio sigue siendo Las Peñas. En sus inicios era hogar principalmente de pescadores y artesanos, pero a partir del boom cacautero de los años 20, el sector fue poco a poco ocupado por hacendados acaudalados, los que construyeron la mayoría de las casas de estilo aristocrático, que hoy en día se encuentran en el sitio. Estaba la casa en la cual don Antonio Neumann Marno compuso en piano el himno nacional del Ecuador. Un ejemplo de cómo ese sitio está de una u otra forma vinculado no solo a Guayaquil, sino a la historia ecuatoriana, ¿no? Ante esto no perdimos la oportunidad de visitar a Grace Obed Gilbert, de 93 años. Vive con sus 2 hijos y mientras caminamos por la calle que le recordaban su juventud, sitio donde habló de la amistad con las hijas de Eloy Alfaro y otras personalidades. Todo era correctamente. Hacíamos fiestas los sábados. Nos reunimos hasta donde nos daba el bolsillo. La calle Numa Pumpilio Yona fue bautizada así por el municipio de Guayaquil en 1912 y en 1982 fue declarado Patrimonio Cultural del Ecuador, principalmente por las casas que se ubican en el sector, algunas con más de 100 años de antigüedad. A lo largo de la Numa Pumpilio tenga presente que se incrementó el número de policías y agentes de control municipal, cámaras de Segura EP, para brindar seguridad a los visitantes y así se puedan llevar un lindo recuerdo para que en otra ocasión vuelvan al barrio Las Peñas. Guayas, fuerza.